Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Honramos en este jueves 27 de septiembre a San Vicente de Paúl, presbítero. Nació San Vicente en un pueblito sencillo en Francia en 1580. Su niñez la pasó en el campo, ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas. Desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres. Más tarde, sus papás lo enviaron a estudiar con los padres franciscanos y a los 20 años, en 1600, fue ordenado sacerdote. Solía decir San Vicente que al principio de su sacerdocio, lo único que a él le interesaba era hacer una carrera brillante. Soñaba con ser obispo, pero era terriblemente orgulloso, tanto que hasta se avergonzaba de sus pobres padres, pero que Dios lo corrigió y lo purificó mediante 3 sufrimientos muy fuertes. El primer sufrimiento, el cautiverio. Viajando por el mar y siendo ya sacerdote, cayó en manos de unos piratas turcos, los cuales lo llevaron como esclavo a Túnez, donde estuvo por 3 años padeciendo continuos sufrimientos. Luego logró huir del cautiverio y llega a Francia, y allí se hospedó en casa de un amigo. Pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a Vicente, y por meses estuvo acusándolo de ladrón delante de todos con los que se encontraba. San Vicente se callaba y solamente respondía: Dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero. A los 6 meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad. San Vicente, al narrar más tarde este caso a sus discípulos, les decía: es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar que sea Dios quien tome nuestra defensa. Y la tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe que aceptó él para librar a un doctor amigo suyo. Esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma lo que él llamó la noche oscura. A los 30 años, escribe a su madre contándole que, amargado por los desengaños humanos, piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita. Cayó entonces a los pies de un crucifijo y consagró su vida totalmente a la caridad para con los necesitados, y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa. Hizo un voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados, y en adelante se dedicó por completo a los pobres. Como tenía un carácter bastante amargo y bilioso, se propuso leer los escritos del amable San Francisco de Sales, con quien trabó una franca amistad. Y estos escritos le hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón.
San Vicente de Paúl fundaba en todas partes a donde llegaba unos grupos de caridad para ayudar e instruir a las gentes más pobres. En sus últimos años, su salud estaba muy deteriorada, pero no por eso dejaba de crear y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad. Lo que más le conmovía y preocupaba era que la gente no amaba a Dios. Exclamaba: no es suficiente que yo ame a Dios, es necesario hacer que mi prójimo lo ame también. El 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad para recibir el premio prometido por Dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás. Tenía 80 años. El Santo Padre León XIII proclamó a este sencillo campesino como el santo patrono de todas las asociaciones católicas de caridad. Oremos en este día pidiendo su intercesión para que, viviendo una auténtica conversión, seamos santos nosotros también. Hoy la Iglesia nos propone un pasaje bastante corto, pero que encierra un hermoso mensaje para todos nosotros. El rey Herodes tenía curiosidad de ver a Jesús. ¿Por qué o para qué quería ver Herodes a Jesús? Tristemente no era para conocerlo o seguirlo, no era para amarlo o imitarlo. Dice San Lucas, no sabía a qué atenerse porque unos decían que Jesús era Juan que había resucitado, otros decían que era Elías que había regresado y otros decían que era alguno de los profetas. Herodes quería conocer a Jesús porque tenía miedo. Él temía que Jesús se convirtiera en un líder que atentara contra su trono. Herodes vivía preso del miedo, de la falsedad, del egoísmo, del orgullo y de la maldad que corrompían su corazón. Sin embargo, él no se esfuerza por acercarse a Jesús con humildad. Él quería conocer a Jesús y quería escucharlo, claro que sí, pero para satisfacer su curiosidad. Seguramente hasta pretendía presenciar alguno de sus milagros, como quien observa a un mago haciendo sus malabares. Pobre hombre, tan cerca de Jesús y tan lejos de su amor. Si queremos ser libres de todos nuestros temores, miedos y angustias, tenemos que acercarnos humildemente para conocer de cerca a Jesús. Preguntémonos hoy nosotros, ¿quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué secreto se encierra en este Galileo fascinante, nacido hace 2000 años en una aldea insignificante del Imperio Romano, que murió ejecutado entre los peores malhechores cerca de una vieja cantera en las afueras de Jerusalén? ¿Quién fue este hombre que ha marcado decisivamente la historia, la religión, la cultura y el arte de Oriente y Occidente, hasta imponer incluso su propio calendario? Antes de Cristo, después de Cristo. Nadie ha tenido un poder tan grande sobre los corazones de los seres humanos. Nadie ha sabido expresar como él las inquietudes e interrogantes del ser humano. Nadie ha despertado tantas esperanzas. Nadie ha devuelto a tanta gente la alegría. Preguntémonos, ¿por qué su nombre no ha caído en el olvido? ¿Por qué todavía hoy, cuando las ideologías humanas y otras religiones
experimentan una crisis profunda, su persona y su mensaje siguen siendo alimento de fe para tantos millones de hombres y mujeres. Hagamos el esfuerzo de aproximarnos con el mayor rigor posible a su persona. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo se entiende su vida? ¿Cuáles fueron esos valores que defendió con su propia vida? ¿Dónde radica la fuerza de su persona, la originalidad y la frescura de su mensaje? ¿Por qué lo arrestaron y por qué lo condenaron a muerte? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo? No es fácil hablar de Jesús porque no poseemos las fuentes originales ni los archivos adecuados. Solo contamos con lo que nos dicen los evangelistas. Sin embargo, conocemos el impacto que produjo Jesús en quienes le conocieron. De eso sí que tenemos muchos testimonios. Sabemos cómo fue recordado por las primeras comunidades cristianas, el perfil de su persona, los rasgos básicos de su actuación, las líneas de fuerza y el contenido esencial de su mensaje, la atracción que despertó en algunos y la hostilidad y el desprecio que generó en otros. Jesús fue recordado por quienes le conocieron más de cerca como una buena noticia. Eso es Jesús, una buena noticia para el que con corazón humilde y dispuesto se acerca a Él. Si queremos ser libres, debemos de vivir la misma experiencia de quienes se encontraron con Jesús. La vida de Jesús es lo que sacude el alma. Sus palabras sencillas y penetrantes seducen y conquistan el corazón humano. El Jesús narrado por los evangelistas es más vivo que el que nos presenta el catecismo. Su lenguaje es más claro y atractivo que el que emplean los teólogos. Por eso, además del catecismo y la teología, tenemos que leer el Evangelio. La experiencia de Jesús nos va a mostrar vívidamente lo que nos dice el catecismo y la teología. Es difícil acercarse a Jesús y no quedar atraído por su persona. Jesús aporta un horizonte diferente a la vida, una dimensión más profunda, una verdad más esencial. Jesús da auténtico sentido y propósito a la existencia humana. Su vida es una llamada a vivir la existencia desde Dios, que es un Padre bueno, que solo quiere para sus hijos e hijas una vida más digna y más dichosa. De hecho, el hecho de establecer contacto con Él nos mueve a desprendernos de posturas rutinarias y postizas. Nos libera de engaños, de miedos y egoísmos que paralizan nuestras vidas. Jesús introduce en nosotros la alegría de vivir, la compasión por los últimos y el deseo de luchar por un mundo más justo. Jesús nos enseña a vivir con sencillez y dignidad a la vez, con sentido y con esperanza. Y todavía más aún, Jesús nos enseña a creer en Dios como Él ha creído. El Dios de Jesús no es una presencia vengativa o amenazante, sino que Jesús nos revela a Dios Padre como una presencia amistosa y cercana, fuente inagotable de vida, amor, misericordia y compasión para todos. Jesús nos invita
a vivir su experiencia de un Dios Padre más humano y más grande que todas nuestras teorías. Un Dios salvador y amigo, amor increíble e inmerecido para todos. Hermanos y hermanas, tenemos que volver a las raíces, a la experiencia primera que desencadenó todo. Tenemos que leer y hacer vida al Evangelio para conocer y experimentar a Jesús. No nos basta con confesar que Jesús es la encarnación y la salvación de Dios, si luego no nos preocupa saber cómo fue, cómo vivía o cómo actuaba ese hombre en el que Dios se ha encarnado y por el cual todos hemos sido salvados. De poco nos sirve defender doctrinas sublimes sobre Jesús si no caminamos tras sus pasos. Nada debe de ser más importante en la iglesia que conocer, amar y seguir fielmente a Jesús. Nada alegra más a Jesús que saber que su buena noticia llega aún hoy por caminos que nadie puede imaginar hasta los últimos. Ellos eran y son aún sus preferidos. Los enfermos que sufren sin esperanza, las gentes que desfallecen de hambre y de sed, los que caminan por la vida sin amor, los que sobreviven sin hogar, las mujeres discriminadas y maltratadas, los que están condenados a pasar parte de su vida o lo que les queda de vida en una prisión, los que viven hundidos en su culpabilidad, las prostitutas esclavizadas por tantos intereses turbios, los niños que no conocen el cariño de sus padres, los olvidados o postergados por la iglesia, los que mueren solos y son enterrados sin cruz ni oración alguna, y los que son amados solo por Dios. Todos ellos son los preferidos de Jesús. Hacernos cargo de ellos y ocupar en ellos nuestras vidas es conocer, amar y seguir fielmente a Jesús. Con Jesús nos empezamos a encontrar cuando comenzamos a confiar en Dios como confiaba Él, cuando creemos en el amor como creía Él, cuando nos acercamos a los que sufren como Él se acercaba, cuando defendemos la vida y la dignidad humana como Él la defendía. Con Jesús nos comenzamos a encontrar cuando miramos a las personas como Él las miraba, cuando nos enfrentamos a la vida y a la muerte con la esperanza con que Él se enfrentó, cuando contagiamos a todos la buena noticia que Él contagiaba a su paso. Acerquémonos sin miedo a Jesús. No seamos como Herodes, que se murió con la duda. ¿Cuánto hubiera cambiado la vida de Herodes si se hubiera dado la oportunidad de conocer a Jesús? Pero con un corazón sincero y con recta intención. No seamos como Herodes. No busquemos a Jesús motivados por la mera curiosidad o movidos por intereses personales y banales. Busquemos al Señor Jesús con un corazón sincero y deseoso de experimentar toda la fuerza de su amor que todo lo transforma. Descubramos por nuestra propia experiencia quién es Jesús, y sin que nos demos cuenta, pronto estaremos experimentando esa libertad y esa alegría del alma que tanto anhelamos sentir. San Vicente de Paúl ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.